Alabado sea el Señor Jesús, hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y en nombre de todo el equipo de WTN, pues un saludo muy especial a todos ustedes. Y yo estoy seguro que en estos momentos Madre Angélica y todas las hermanas y los frailes están en oración con nosotros por ustedes para que el Señor siga revistiéndolos de su poder transformador y su vida plena. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Vamos a tener un programa muy hermoso, cargado de bendiciones como de costumbre, pero en este momento vamos a orar. Gracias, oh Dios, porque siempre escuchas. Muchas veces nosotros, oh Dios, estamos ocupados y alguien nos llama por teléfono y no podemos comunicarnos con esa persona porque hay muchas cosas que hacer, Señor, y como que no nos damos abasto, no tenemos suficiente tiempo, pero tú, Señor, siempre estás presto a escucharnos. Siempre listo, Señor, a escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras súplicas, porque tú eres un Dios que nos amas sin condiciones y nos amas al extremo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y porque nos amas, oh Dios, sin condiciones, nos amas sin barreras, sin límites, sin obstáculos, y nos amas desde siempre y nos amarás para siempre, Señor. Tú quieres que tengamos cada día una relación más íntima y estrecha con ese regalo maravilloso que tú nos has dado en la persona de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque constantemente nos llamas a buscarle a Él, a acercarnos a Él, a rendirnos a Él, y a medida que tenemos esa relación cada día más íntima y estrecha con Jesús, de poder gritar al mundo entero, como dice la palabra de Dios, como dice tu palabra, Señor, en las azoteas y en los caminos y en las encrucijadas, que Jesucristo está vivo, que con Él hay esperanza, que el pobre espiritualmente se hace rico, Señor, porque quien tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta. Que el pecador se hace justo, se hace puro, Señor, porque el puro toca lo impuro y lo impuro se convierte en santo, a imitación de ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo, porque siempre estás con un oído disponible y un corazón abierto a nuestras súplicas y a nuestras plegarias. Y aunque a veces, oh Dios, no las formulamos porque no sabemos que lo que realmente necesitamos en nuestra vida es a Jesús. Sin embargo, Señor, en lo profundo de nuestro corazón hay ansia de ti, Señor, hay ansia de ti, Jesús, hay ansia de Dios. Qué hermoso, Señor, que una y otra vez no solamente nos invitas a acercarnos a ti, pero nos tomas, oh Dios, en tus manos santas y poderosas, nos limpias, oh Dios, de toda la basura que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Nos libera, Señor, de todas las cadenas con que el maligno nos ha atado a lo largo de nuestra historia y nos das la posibilidad de un nuevo comienzo. Gracias, Señor, muy especialmente por este día. En particular, yo te doy gracias por el ejemplo de un joven, Señor, que tal vez en un tiempo de su vida andaba descarriado, no le interesaba mucho, Señor, una relación estrecha contigo, pero que un día tomó la decisión que toman los grandes santos de la historia de la iglesia: es ahora o nunca. O me rindo a ti, Señor, en este momento, o nunca lo voy a hacer. Gracias, Padre Santo, por este hermano que está viendo este programa, por esta hermana que está viendo este programa, Señor. Bendícelos abundantemente, copiosamente, Señor, sobre todo con el deseo de ser tuyos, de vivir para ti y de honrar tu santo nombre, Señor, a medida que a través de sus palabras y sus vidas todas vividas para ti puedan proclamar que en ti hay esperanza, que en ti hay vida nueva y que contigo, Señor, la gloria un día será nuestra para siempre. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y hoy día, hermanos, celebramos la fiesta de ese gran hombre de Dios, Marcos, San Marcos, el gran evangelista. Sabemos que en la Santa Biblia hay 4 evangelios. Y a los escritores de esos evangelios le llamamos como evangelistas. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buena nueva.
Y estos 4 hombres de Dios recopilaron las enseñanzas, las obras maravillosas que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros en un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, y las plasmaron para que nosotros hoy día, 21 siglos más tarde, pudiéramos apreciar, pudiéramos recibir esa gran enseñanza, esa palabra de vida, esa palabra que transforma, esa palabra que libera, esa palabra que sana, esa palabra que salva, que es la palabra que encontramos aquí en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Pero Marcos no siempre fue un hombre de Dios. Como muchos de nosotros podemos decir, nunca fuimos desde el principio un hombre o una mujer de Dios. Es todo un proceso de cambio, ¿verdad? Un proceso que a veces damos un paso hacia adelante para acercarnos al Señor Jesús y damos otro paso para atrás porque nos dejamos llevar por las influencias y por las voces del mundo. Y eso le pasa a Marcos. Sabemos por la Santa Biblia, en la primera carta de San Pedro, que Marcos comienza a conocer a Cristo Jesús a través del apóstol Pedro, de San Pedro, el primer papa. Y nos dice la palabra de Dios que era tanta la relación que había entre Pedro y Marcos, que Pedro le llega a llamar a Marcos mi hijo, mi hijo. A esas personas que dicen que a los sacerdotes no se le deben de llamar padres, porque no son padres, porque Jesús no quiere que llamemos a nadie padre, están incorrectos, es antibíblico. Tanto Pablo como Pedro hablan de sus hijos espirituales, de esos que en alguna forma le han dado vida nueva, le han dado a Jesús, a estas personas que comienzan a caminar poquito a poco en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Marcos comienza a experimentar, que hay una posibilidad nueva de vida, que hay una forma de vivir mucho más libre, mucho más gozosa, mucho más llena de esperanza y de gozo. Y esa vida es unida a Cristo Jesús. Yo he compartido esto anteriormente, creo que a través de la radio y en algunos lugares donde he estado, algunos países, pero esto pasó hace algún tiempo en Nueva Orleans y quisiera compartirlo con ustedes. A veces pensamos que cuando uno está en pecado, que uno no puede salir del pecado. A veces pensamos que cuando los problemas se nos vienen encima, no hay oportunidad de salir de ellos, no hay esperanza. Y lo que San Marcos nos quiere mostrar es que no solamente hay esperanza, un nuevo comienzo, pero nos podemos convertir de verdad en instrumento en las manos de Dios para evangelizar al mundo, para evangelizar al mundo. Pero tenemos que tener primero a Jesucristo. Y a medida que tenemos más y más a Jesús, podemos compartirlo porque uno da de lo que uno tiene. Esto sucedió hace algún tiempo atrás en un evento que tuvimos en Nueva Orleans, y yo sé que algunos de ustedes ya conocen la historia, pero me gustaría compartirla con aquellos de ustedes que todavía no la conocen y aquellos de ustedes que la conocen, que la reafirmen en su corazón, porque con Cristo hay esperanza y hay vida nueva. Tuvimos un evento de música cristiana muy hermoso en una iglesia en Nueva Orleans que se llama San Jerónimo, y además del evento del concierto de música cristiana que tuvimos, terminamos con una hora maravillosa en presencia de Cristo Jesús sacramentado, una hora santa, en que pedíamos liberación, sanación y vida nueva para las personas que estaban allí. Después del evento, cuando se terminó todo, yo estaba cambiándome de ropa en la sacristía, y cuando terminé, pues 2 o 3 personas pasaron. Entre ellas pasó un joven con un amigo, y el joven, más o menos 17, 18 años, dice: Padre Pedro, yo vine aquí porque este amigo mío me invitó, yo no quería venir. Y a veces, hermanas y hermanos, muchos jóvenes no se acercan al Señor. Y eso hasta cierto punto es una gran frustración para los papás, ¿verdad? Sobre todo para los papás que están en los caminos del Señor. Le hablo a mi hijo, le digo a mi hijo, le exhorto a mi hijo que regrese al Señor, que vaya al Señor. Él fue monaguillo cuando era niño, ella estaba en el coro cuando era niña, pero ahora no quiere nada que ver con Dios. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en el nombre de Cristo Jesús, no te des por vencido. Sigue sembrando la buena semilla de la fe en el corazón de tu hijo a través de tus ejemplos, a través de tu testimonio de vida, y vas a ver cómo un día esa persona que está lejos de Dios va a venir a los pies de Cristo Jesús y le va a proclamar Señor y Salvador de su vida. Dice la palabra de Dios: tú enséñale el camino al niño, el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22, versículo 6.
Este joven llevó a este amigo suyo a la iglesia ese día y me dice, Padre Pedro, yo no quería venir porque yo me iba a suicidar. 17, 18 años, hermanos, yo me iba a quitar la vida. Pero algo sucedió en esa hora santa. Jesús tocó mi corazón y Padre, le entregué mi vida al Señor Jesús. No me morí físicamente, no me maté físicamente, pero mi vida ya no es mía. Le pertenece a Jesucristo. Bendito sea Dios, hermano, hermana. Porque el Señor constantemente nos está llamando a una relación más estrecha con Él. ¿Por qué? Porque Él sabe que es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Él es el único que puede levantarnos de nuestras miserias. Él es el único que puede liberarnos de nuestras ataduras, de nuestro dolor, de nuestro vacío, de nuestra soledad y darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. Eso es lo que experimenta Marcos. Muy diferente en otro pasaje del Evangelio según San Lucas, si no me equivoco. Vamos a ver vamos al Evangelio según San Mateo, el joven rico. El joven rico quiere seguir a Jesús. La palabra de Dios nos habla, Mateo capítulo 19, versículos 16 en adelante, de este joven que va donde Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Es decir, para comenzar una vida nueva. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Pon tus prioridades en orden. El tener cosas no es malo, hermanos. El tener posesiones materiales no es malo, pero el problema es cuando tú dejas que lo material se posesione de ti. Eso sí es malo. ¿Por qué? Porque eso se convierte en tu Dios falso, se convierte en tu ídolo. ¿Y cuántos hermanos y hermanas que nos critican a nosotros de ser idólatras porque tenemos imágenes? No son ellos idólatras porque tienen el dinero como el centro y señor de sus vidas. Y de nuevo, los católicos no somos idólatras porque las imágenes son flechas que apuntan hacia Dios y no son ídolos o dioses falsos a los cuales adoramos. En el caso del joven rico, dice la palabra de Dios que se va muy triste. Se va muy triste. No quiere seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque las posesiones lo controlan a él. En el caso de este joven que viene a verme a la sacristía después de la hora santa, el dolor que él tenía por dentro, la angustia que él tenía por dentro, la depresión que tenía por dentro, le hacía pensar que no había esperanza. Pero lejos de apartarse de Dios como el joven rico, se rinde a Dios y comienza a experimentar una vida nueva. Y al fin y al cabo eso es lo que experimenta también Marcos, que no solamente se acerca a Jesucristo, fuente de vida y salvación eterna, pero no solamente quiere tener a Jesús, sino que compartirlo con el mundo entero, especialmente a través del Evangelio según San Marcos, que encontramos en la Santa Biblia. No te des por vencido, papá que me escuchas, mamá que me escuchas. Sigue sembrando la semilla de fe en el corazón de tus hijos, como Pedro y Pablo sembraron la semilla de fe en el corazón de Marcos. Como este amigo sembró la semilla de fe en el corazón de ese que quería quitarse la vida. Haz tú tu parte y vas a ver tú, en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor va a hacer el resto. Amén, así sea. Hermanos y hermanas, me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página de este servidor, Padre Pedro Núñez, en Facebook. Con regularidad estoy enviando mensajes, meditaciones, palabra de Dios. Vayan a facebook.com/EWTN Español para suscribirse. Y también recuerden que estos programas y muchos otros están en YouTube. Vayan a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una breve pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea Jesucristo, que tu vida sea una alabanza continua, constante, a ese que merece todo honor y toda gloria, que es el Señor Jesús, que a medida que te acerques a Él, al igual que Marcos y al igual que tantos otros hombres y mujeres a lo largo de la historia,
alabes, bendigas y glorifiques el santo nombre de Jesucristo. Acuérdense, hermanos, que nos encantaría que ustedes hicieran parte, se hicieran miembros, suscribiéndose a Facebook, en la página de este servidor. Vayan a facebook.com/EWTN Español. En estos momentos, un correo y una pregunta, seguro que muy interesante. Adelante, por favor. Hola, padre. Tuve una discusión con un hermano quien, siendo catequista, afirma que los pecados no ofenden a Dios. Gracias por su atención y que Dios le siga bendiciendo. Jaime. Jaime, ¿de dónde sacó el hermano tuyo que los pecados no ofenden a Dios? ¿Qué es lo que hacemos cuando pecamos? No solamente desobedecemos a Dios, no solamente nos convertimos en nuestros propios dioses, pero rechazamos a Dios. Decimos, lo que tú me dices, a mí no me importa. Lo que tú me dices, a mí no me interesa. Lo que tú me dices, ni quiero saber. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Dime si eso no ofende. Si un hijo tuyo te dijera, lo que tú dices no me interesa, no quiero escuchar, no me vale para nada, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo se sentiría este hermano catequista? Dice San Pablo que él quiere en su vida ayudar a completar la pasión de Jesucristo nuestro Señor. La pasión de Jesús no ha terminado todavía. No ha terminado todavía. La pasión de Jesús, Jesús ha resucitado, sin lugar a dudas. Pero Él sigue sufriendo en cada ser humano que sufre. Él sigue sufriendo en cada ser humano que es lastimado, que es herido, que es abusado, que es explotado, que es marginado. Jesús sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque Jesús está en ti y Jesús está en mí. Y bien dice el Señor Jesús que lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, al fin y al cabo, ¿qué cosa? Lo hacemos por Él. Así que dile a esa persona que está enseñando la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia Católica que estudie un poquito más. La palabra de Dios también nos dice en el Salmo 51, si vamos al Salmo 51, si ustedes tienen sus Biblias, Salmo 51, dice la palabra de Dios, dice Salmo 51, piedad de mí, oh Señor, en tu bondad. Piedad de mí. Versículo 3. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre delante de mí. Y continúa diciendo, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Versículo 7. Pues ves lo malo que soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Él se reconoce pecador. Él reconoce que él ha pecado. Y no solamente contra una persona en particular, pero ha pecado contra Dios. Ha ofendido a Dios. Y por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice el Señor que cuando oremos, digamos, perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. ¿Por qué pedirle a Dios si no hemos ofendido a Dios? Pedimos a Dios perdón porque a Él lo hemos ofendido, ofendiendo al hermano. Sí, hermano, sí, hermana. Cada vez que pecamos, rechazamos a Dios, despreciamos a Dios. Y sin lugar a dudas, Jesús sigue padeciendo, sigue sufriendo su pasión en cada uno de nuestros pecados. Estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, me he quedado asombrado que usted afirme que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera de Jesucristo. Creo que usted está en una equivocación muy grande, ya que estoy convencido de que no es la Iglesia, sea de la denominación que sea o de doctrina sana, la que salva, sino que es la relación personal que usted tenga con Dios. Padre, Dios es uno. Usted se parece a los judíos fundamentalistas que mataron a Jesús pretendiendo ser la religión verdadera. Esa es una afirmación fanática y radical.
Si usted piensa que estoy equivocado, por favor, corríjame. Gracias por escucharme. Harold, de Bogotá, Colombia. Harold, ¿de verdad que me vas a escuchar? ¿De verdad? Pero así como que con una mente abierta, con un corazón dispuesto. Harold, mira, con el perdón tuyo estás completa y totalmente equivocado. Lo que estás diciendo es antibíblico, hermano. Es totalmente antibíblico. Yo no sé de dónde tú has sacado esa teoría, me imagino de dónde, pero no es de la Iglesia Católica, no es de la Santa Biblia. Es decir, si diera lo mismo este camino, que el otro camino, que el otro camino, que el otro camino, esta religión, que aquella religión, que la otra religión, al fin y al cabo adoramos todos un mismo Dios. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? ¿Para qué se tomó la molestia de dejar su trono de gloria y venir a ser uno como nosotros en todo menos en el pecado? ¿Para qué? Si al fin y al cabo yo me formo en mi propia religión, yo tengo una relación personal con Dios, pienso yo, tengo una relación personal con Jesucristo, pienso yo, conozco a Jesús a mi manera, pienso yo que estoy bien, hago lo que yo creo que debo hacer, un relativismo completo. Tú estás bien porque tú dices que lo tuyo está bueno, pues está bueno. Y el otro que dice que lo de él está bueno, pues está bueno. ¿Y dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? La verdad es Jesucristo. Y Jesús establece su iglesia para que conozcamos la única verdad de Dios. Y esa verdad nos haga libres. Que las demás iglesias tienen cierta parte de la verdad, seguramente. A medida que están cerca de ese que es la verdad, donde está realmente radicada la verdad, donde está la totalidad de la verdad, que es en la iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Todas las demás iglesias que digan que Jesucristo es el Señor, pues están diciendo la verdad y por lo tanto están en esa forma de acuerdo con la iglesia que funda Jesús para proclamar que Jesucristo es la verdad. Jesús lo dice, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. El decir que Jesús es el único que salva, definitivamente. El decir que la iglesia no salva, mal. ¿Por qué? Porque Jesús utiliza su iglesia como medio de salvación para toda la humanidad. Si no tuviéramos la iglesia de Jesucristo, ¿cómo conoceríamos la verdad? ¿Cómo nos prepararíamos con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para llegar a la meta que al fin y al cabo es la gloria? Si cada uno piensa de una forma diferente. En la misma forma que tiene que haber un presidente en una nación, en la misma forma en que tiene que haber una cabeza de familia, en la misma forma también tiene que haber una iglesia que en el nombre y con la autoridad de ese que la ha establecido, que es el mismo Cristo Jesús, nos pueda guiar hacia el puerto seguro, que es el cielo. Cuidado, Harold, porque tu conocimiento, que es mediocre, puede estar revestido de una terrible soberbia. Y la soberbia es el primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que los apartaron al fin y al cabo de la fuente de vida, que es Dios. Cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Me encanta su programa y soy un fiel creyente católico. Quisiera saber por qué la Iglesia es tan cauta para hablar sobre el tema del exorcismo, siendo que es uno de los ritos que pertenecen a la Iglesia. Gracias y que Dios lo proteja siempre. Michael, Cartago, Costa Rica. Michael, que tú tengas un problema espiritual, suponte tú, que tú sientas ansiedad cuando vas al templo, cuando vas a la iglesia, que tú sientas que no te puedes acercar a recibir la Santa Comunión porque hay algo dentro de ti como que te impide y tal vez hasta empiezas a gritar algo así. Y yo te digo, Michael, estás poseído por Satanás y necesitas un exorcismo. ¿Qué te sentirías dentro de ti, hermano? ¿Cómo te sentirías? Aplastado, aplastado, vencido, dejado de la mano de Dios, por lo menos. Estamos hablando de cosas muy serias. El decir que alguien está poseído, el decir que alguien necesita un exorcismo, puede ser causa de un desplomamiento espiritual y emocional total, y por lo tanto la iglesia tiene que ser muy cautelosa. Tiene que tener mucho cuidado. Hay dos clases de exorcismo y tenemos que hacer la diferencia. Uno es el exorcismo simple, que es el que se utiliza en el bautismo. Cuando usualmente el infante es bautizado, el sacerdote o el diácono
hace el exorcismo simple. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pidiendo al Señor que cualquier influencia del mal que haya en el ambiente y a través del pecado original, que esa persona quede limpia, quede liberada, quede sana. A veces hay personas que preguntan, bueno, y si esa criatura no tiene pecado propio, ¿por qué hacer un exorcismo? Simplemente porque venimos a un ambiente pecaminoso. Venimos a un ambiente congestionado por el pecado. Entonces es importante pedirle a Dios liberación de cualquier influencia del mal que pueda existir en esa persona, dada esa persona bien por el ambiente o por sus antepasados. Qué bonito, ¿verdad? El Señor rompe, libera, restaura, limpia, sana. Para eso ha venido el Señor, para darnos vida nueva. Y el otro, pues, es el más complicado, que es el solemne, que es el exorcismo, cuando una persona está o influenciada poderosamente por ataques diabólicos o ataques demoníacos. Satánicos, muy pocos. Muy pocas personas son poseídas realmente por Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no es como Dios, que es omnipresente, que está en todas partes. Satanás puede estar en un lugar nada más, puede tener posesión de un alma nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia, por encima de todo, tiene usualmente un sacerdote. En cada diócesis, el obispo asigna un sacerdote que va a ser el exorcista. Y ese sacerdote, bajo la autoridad y con la autoridad del obispo de esa diócesis, pues trabaja con un grupo de médicos, de psicólogos, etcétera, para determinar cuál es realmente la causa o el motivo por la cual o el cual la persona actúa de la forma que actúa, especialmente con las cosas de Dios. Si se descubre que no hay ningún tipo de problema físico o psicológico, entonces ya el sacerdote comienza a actuar. Y al fin y al cabo, el rito del exorcismo no es otra cosa que pedirle a Dios liberación, liberación total y completa para esa persona que ya no esté atada o amordazada por alguna influencia satánica o por, en extremo, posesión satánica. Pero las cosas que el sacerdote va a hacer antes de hacer cualquier tipo de exorcismo es buscar la forma para que esta persona que está actuando en una forma anormal pueda confesar sus pecados y comenzar una vida nueva. Al fin y al cabo, Jesucristo está vivo. Y cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, a nuestro corazón, eso es todo lo que hace falta para liberarnos, para desatarnos y para comenzar una vida nueva. Eso lo experimentó Marcos, lo experimentó este joven del cual estaba hablando al principio, y lo puedes experimentar tú y yo también. Con Cristo hay victoria. Facebook.com/EWTN Español. No se olviden de inscribirse en nuestra página, el Padre Pedro Núñez, y constantemente vamos a estar en relación con ustedes. Así que, hermanos y hermanos, vamos a tomar una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias por su sintonía y gracias también por decirle a otras personas que estamos en vivo y en directo cada miércoles con el favor de Dios con ustedes para compartir las enseñanzas de la Iglesia Católica y de la Santa Biblia. Recuerden, hermanos y hermanos, estamos en YouTube. Me encantaría que ustedes le dijeran a otras personas también, aquellos que nos pueden ver el programa regularmente, que pueden encontrarnos en YouTube, youtube.com/EWTN Español. En estos momentos, correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, el otro domingo falté a misa pudiendo ir. Me parece que en uno de sus programas usted dijo que eso es un pecado mortal, por lo que si hubiese muerto sin confesar el pecado al sacerdote, me estaría quemando en el infierno, preso de una total desesperación. Me alegro que cuando me toque el turno, seré el Hijo de Dios quien me juzgue y no personajes de galería de terror como usted. ¿Qué opina? ¿Tendrá el valor de contestarme? Pierfranco Gelato. Pierfranco,
Me haces reír, hermano, me haces reír y por dentro siento un dolor profundo al mismo tiempo, no por mí, sino que por ti. De nuevo, una actitud de soberbia en forma superlativa. Si la palabra de Dios nos dice que un día de la semana tenemos que dedicárselo a Él, y es uno de los 10 mandamientos, la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8, si no has leído la Santa Biblia, por favor, léela. Si no estás instruido en la palabra de Dios, en las enseñanzas de la iglesia, por favor, hazlo. Al fin y al cabo, es tu relación con Dios la que se está deteriorando. Me da mucha gracia que digas que soy un personaje de misterio o cosas así. En absoluto. Mira, tú no me intimidas a mí, en absoluto. Me das lástima. Pero por otra parte, lo que sí me intimidaría a mí y me preocuparía muchísimo y sería un gran problema en mi vida es si yo muero y me voy al infierno. Eso sí sería un problema serio. Y yo no soy el que estoy diciendo que hay que ir a misa. Es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que hay que santificar el día del Señor. Es el Señor quien lo está diciendo. Y de 7 días el Señor lo que está pidiendo es un día. Y de ese día lo que pide la iglesia es 1 hora, 1:30, 2 horas cuando más. Y sin embargo, no somos capaces de darle eso a Dios porque no nos da nuestra realísima gana. ¿Qué estás haciendo con tu vida, hermano? ¿Estás tú endiosándote a ti y diciéndole a Dios lo que tú me dices? No me importa. ¿Cómo tú crees que Dios te va a recibir cuando después de todo este tiempo de rechazar a Dios, de despreciar a Dios, de rechazar y despreciar su palabra, que Él te va a decir, ay, mijito, qué bueno, qué bueno? Dios es eternamente misericordioso, pero Dios es eternamente justo. ¿Qué pasaría si el presidente de tu país te invitara a una cena especial para ti? Y tú dices, no me da la gana ir. ¿Lo harías, hermano? Mira, ¿te pondrías el mejor traje? ¿Te preocuparías por meses con anticipación de prepararte perfectamente bien, de tener todo tu itinerario de vuelo, etcétera, para estar con un hombre de carne y hueso que al fin y al cabo se lo van a comer los gusanos? Y sin embargo, cuando Jesucristo mismo nos invita a participar de su banquete, en que Él mismo se nos da por amor completo y totalmente su carne, su sangre, su divinidad, su humanidad, todo su ser. Ah, no, pues yo tengo cosas más importantes que hacer. Y al fin y al cabo, yo no creo en la palabra de Dios, ni creo en las enseñanzas de la iglesia, porque Dios es un Dios misericordioso y me va a perdonar y me va a dar la entrada a la gloria. El Dios que te creó sin tu consentimiento, diría San Agustín, no te puede salvar sin tu consentimiento. Y la forma de consentir a la voluntad de Dios para salvarnos es haciendo en todo momento su santa voluntad. De ahí el Señor Jesús que dice, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Oraré por ti, hermano. Correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, soy muy allegado a la iglesia y colaboro en lo que puedo. Siendo yo homosexual, ¿puedo servir en la iglesia y recibir la Sagrada Comunión? Un abrazo en Cristo, Jesús Fabián, de Colombia. Jesús Fabián, muchísimas gracias por tu honestidad, hermano, y muchísimas gracias por tu deseo de hacer la palabra de Dios concreta, eficaz, viva en tu vida. Bendito sabes, qué diferencia. ¿Qué diferencia entre tu hermano y el hermano que pues hizo su pregunta, su comentario anteriormente? Jesús Fabián, todo tipo de fornicación es un pecado serio, es un pecado mortal. Y la palabra de Dios nos dice, entre otros pasajes, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 19, dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne, es decir, lo que viene de eso que está en contraposición a la voluntad de Dios. Y lo primero que menciona es la fornicación. ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener un acto sexual ilegal o ilegítimo o en contra de la voluntad de Dios. Pero eso no solamente se aplica para los homosexuales. Se aplica para los heterosexuales también, se aplica para los bisexuales, se aplica para todo el mundo. Todo acto sexual que esté fuera del matrimonio sacramental
es un pecado serio, es un pecado grave, es un pecado mortal. Y el hacer ese tipo de acto va en contra de la voluntad de Dios. Es decir, es un desprecio a Dios para yo hacer con mi vida lo que yo quiera hacer. Si una persona es homosexual, pero no fornica, es decir, no tiene relaciones sexuales con nadie, esa persona puede servir en la iglesia sin ningún problema. Yo lo que recomendaría es que hables con el sacerdote de tu parroquia, que le expliques su situación, y si tú realmente estás viviendo una vida casta, una vida célibe, una vida en la cual no hay relación sexual con nadie porque tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces, hermano, yo te felicito y te exhorto para que hables con el sacerdote para que tú puedas ejercer el ministerio que tú sientes en tu corazón, que Dios te está pidiendo que realices. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga y que tú seas un ejemplo para muchas personas, para que rindiéndose a la voluntad de Dios, el Señor los utilice con gran poder para hacer de este mundo uno mejor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, tengo mucha curiosidad. ¿Por qué cuando algunas personas mueren no van al destino que les corresponde, ya sea en el cielo, el purgatorio o el infierno? Ayúdeme con esa duda. Que Dios lo bendiga mucho, hoy, mañana y siempre. Nelson. Hermanos y hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este programa todas las personas que hacen preguntas han sido varones. Bendito sea Dios. Ya era hora de que el varón ocupase el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. A veces hay personas que dicen, no, que los sacerdotes tienen monopolio de la iglesia y no dejen a las mujeres a ser sacerdotisas, etc. Desafortunadamente, en la iglesia de Jesucristo por mucho tiempo, la mujer era prácticamente la que servía, la que ministraba, la que ayudaba, y el hombre usualmente se quedaba en la casa, echándose fresco, haciendo mecánica o limpiando, qué sé yo, su patio o lo que sea. Pero hoy día no, hoy día hay un cambio de mentalidad muy positivo. Antes las familias, la mayoría eran cojas, es decir, la mamá era la que hacía que los hijos fueran a la iglesia. Hoy día no, hoy día pues también los papás están tomando esa responsabilidad como cabezas de sus hogares. En lo que se refiere a tu pregunta, hermano, que la haces, yo no sé por qué estás diciendo eso, porque al fin y al cabo, cuando nosotros morimos, cada cual va a recibir según pues lo que cada cual ha hecho en relación al Señor. No que las obras salven, y eso quiero tener muy claro. La fe es lo que salva. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. ¿Pero qué significa fe en Jesucristo? Creer en Jesucristo significa vivir sometido a la voluntad de Jesucristo, en todo el sentido de la palabra. Por eso dice Santiago en su carta, en el capítulo 2, que la fe sin obras está muerta. Pero una cosa puede estar convencido, que todos nosotros vamos a recibir nuestro merecido. Es decir, si hemos actuado según la voluntad de Dios, el premio va a ser nuestro. ¿Y cuál es el premio? La vida eterna, la gloria, el cielo. Pero si por otra parte no hemos hecho la voluntad de Dios, más bien hemos hecho la voluntad que a nosotros nos interesa según la voluntad de nuestra carne o del mundo o del mismo Satanás, pues las consecuencias van a ser desastrosas. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, si ustedes tienen sus Biblias, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, la palabra de Dios nos habla del juicio final. Y dice el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, apartará a un grupo de otros, los buenos de los malos, las ovejas de los machos cabríos. Y a las ovejas, es decir, a los buenos, a los que han hecho la voluntad de Dios, les dirá, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. ¿Y a dónde irán? A la gloria. Y a los otros, malditos, dice la palabra de Dios, Jesús va a decir, aléjense de mí y váyanse al fuego eterno. ¿Váyanse a dónde? Al fuego eterno. Esto no está diciendo un carácter de una novela de misterio ni nada por el estilo. Esto lo dice Jesús.
Malditos, aléjense de mí y váyanse al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que nos salvemos, que estemos en una relación cada día más íntima con Él, como lo pudo lograr Marcos y tantos otros a lo largo de la historia, que optaron un día por someterse total y completamente al señorío de Cristo Jesús. Me encantaría de nuevo, hermanas y hermanos, que ustedes sean miembros de la página de este servidor, Padre Pedro Núñez, en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Los esperamos, ¿sí? Facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabamos el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto, de verdad, estar con ustedes una vez más a través de estas ondas televisivas. Soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos una vez más a este programa, Conozca Primero su Fe Católica. De nuevo, dicen que insistir es mal gusto, pero lo hago de todo corazón y para que ustedes puedan recibir más alimento espiritual a través de la página de este servidor en Facebook. De nuevo, les invitamos a que sean parte de Facebook, vayan a ewtn.com/ y ahí van a encontrar la página de este servidor. Y también YouTube, van a youtube.com/EWTN Español. En estos momentos, una pregunta, adelante por favor. Hola Padre, bendiciones. ¿Cómo hago para habituarme a la oración diaria que tanto me cuesta? Andrés, de Sabana Grande, Atlántico, Colombia. Andrés, gracias, y esa realmente pues es la lucha que todos tenemos. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios que tenemos una lucha y tenemos que luchar constantemente, continuamente en contra de nuestra apatía, de nuestra haraganería, de nuestra incapacidad de amar a Jesús con la misma fuerza con que Él nos ama a nosotros. ¿Qué hacer ante esa situación de apatía, de pasividad, de indiferencia? Pues mortificarnos. ¿Qué significa mortificarse? Morir a lo que yo quiero hacer, cuando yo sé que lo que yo quiero hacer está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor me pide a través de San Pablo para que yo realmente pueda más y más, como los atletas, pues prepararme para alcanzar la victoria? Pues tengo que ejercitarme. ¿Y cómo voy a ejercitar? Pues tienes que tomar un tiempo en que tú digas, este tiempo lo voy a dedicar a la oración. Aunque al principio quieras levantarte, estés pensando en 20,000 cosas, menos en la oración, ahí te quedas. ¿Sí? Como si estuvieras pegado a ese asiento, a esa silla o a ese lugar. Y ahí te quedas por ese tiempo. Yo recomiendo media hora al día, para comenzar, media hora al día. Aunque San Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, que debemos estar orando todo el tiempo. Y eso también se puede hacer pensando en Dios. Vas al trabajo, piensas en Dios. Vas a comprar cualquier tipo de alimento, piensas en Dios. Mientras más pensemos en Dios, más vamos a llenar la mente y el corazón de la paz y de la presencia de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25, no han aprendido nada en el estadio. Muchos corren, pero solo uno gana el premio. Corran, pues, de tal manera que lo consigan. En cualquier competencia, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa para alcanzar una corona que se marchita. Más aún ustedes, dice San Pablo, para alcanzar la victoria que es la vida eterna. Así que la oración es básica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Disciplinándonos. Si los atletas se disciplinan y para sacar músculos y para correr y para alcanzar el premio, ¿cuánto más nosotros para alcanzar la vida eterna? Que pensemos más en el cielo y que pensemos más que con Cristo Jesús un día el cielo va a ser nuestro. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas, por sus correos, por sus preguntas, por sus comentarios. Doy gracias a Dios por Carlos de Felipe de Argentina, que dice, ¿cómo hace una persona que se ha alejado de la religión católica para que vuelva a Dios? Quiero ayudar a una persona muy cercana a mi vida que se ha alejado. Pues, Carlos de Felipe, primero que todo, a través de tu relación con el Señor.
hemos dicho esto y lo seguiremos diciendo hasta que caigamos muertos. Uno da de lo que uno tiene. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, se te va a salir por los poros, hermanos, que estás enamorado del Señor Jesús. Y eso va a contagiar a esa persona que se ha alejado de Dios y tal vez de la iglesia. ¿Cómo hacer para que se acerque? Pues con tus palabras también. Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y adelante, predica a tiempo y a destiempo, siembra la buena semilla de la fe y vas a ver que más tarde o más temprano esa persona por quien tú estás orando y a quien quieres acercar al Señor y a la iglesia va a venir a los pies de Cristo Jesús. Juan B. Bermúdez, de California, dice, con respecto a las confesiones y pecados, ¿es pecado cometer adulterio de pensamiento? Sí. ¿Y por qué es pecado por qué es pecado cuando uno piensa en adulterio? Porque dicen que del hecho, o mejor dicho, del dicho al hecho, solo hay un trecho. Del dicho al hecho solo hay un trecho. Y cuando uno piensa, ¿qué es lo que uno está haciendo? Maquinando en su interior las fantasías de cómo lo va a hacer, etc. Y llega un momento en que la debilidad de la carne es tan grande que sucumbimos a la tentación y caemos. Así que cuídate mucho de que tus pensamientos estén cimentados en la roca que es Cristo Jesús el Señor. Glenda de Puerto Rico pide mantener el anonimato, así que no puedo hacer la pregunta, desafortunadamente. Francisca Velázquez de Aruba dice, cuando hago oración se me vienen malos pensamientos. A todos nos pasa eso. A todos. Satanás trata de hacernos sucumbir a sus deseos a través de múltiples maneras. Y una de las maneras es poniendo pensamientos en nuestras cabezas que sabemos que no son de Dios. ¿Qué hacer? Dos cosas importantes. Decir varias veces para nuestros adentros, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Cristo Jesús, Satanás se va a ir y vamos a tener victoria. Y lo segundo es no hacerle caso a Satanás. Seguir nosotros con nuestra oración, sabiendo que el que persevera, alcanza. María de Houston dice que una compañera de trabajo le preguntó que si Dios creó los sacramentos y por qué Jesús tomó entonces a Pedro, un hombre que estaba casado y lo separó de su familia. En ninguna parte de la Biblia dice que Pedro tenía esposa y tenía hijos. Lo que sabemos es que Pedro tenía suegra, pero no dice que tenía esposa. Así que si no dice que tenía esposa, ¿por qué asumir que tenía esposa? La esposa tal vez se murió, o qué sé yo lo que pasó, ¿verdad? Pero si Jesús escoge, Él sabe lo que hace. Y lo hace siempre para nuestro bien. Y en ninguna manera para destruir una familia. No lo hace para destruir un hogar. Porque Dios lo que hace es reconciliar y unir al ser humano con el ser humano y a unirnos más estrechamente con ese en quien tenemos victoria, que al fin y al cabo es el mismo. Norma de Las Vegas, Nevada, dice que vivimos muy lejos de una iglesia católica y oramos con mucha frecuencia. Mi pregunta es, ¿estamos en pecado si no vamos a la iglesia? Sí. Si tú tuvieras que ir a un supermercado que te queda a 50 millas para poder tener provisiones para ti, para tu familia, ¿irías o no? ¿Irías o te morirías de hambre? Pues si vas a un supermercado para buscar provisiones que al fin y al cabo se van del cuerpo, las expulsamos del cuerpo, ¿cuánto más para escuchar la palabra de Dios y para recibir el verbo hecho carne que es Jesucristo en la Santa Comunión? Prioridades, hermanos, y la prioridad por excelencia tiene que ser Jesús. Esther Díaz de West New York dice que su hija se ha ido para otra religión y eso ha causado problemas. Su hija dice que no quiere contestar las oraciones cuando hacen el rosario, por ejemplo. ¿Qué hacer? Pues de nuevo, seguir tu trayectoria con Cristo Jesús, seguir dando un buen ejemplo, seguir orando para que tu hija un día venga a los pies de Cristo Jesús y también pues hablarle, porque hay que sembrar la buena semilla de la fe en el corazón de todos, comenzando con nuestra propia familia y muy especialmente con los hijos. Y finalmente María Lerma de Houston dice que una compañera de trabajo le preguntó que, bueno, esta ya lo dijimos, ¿verdad?, de los sacramentos y de Pedro. Así que, hermanas y hermanos, llegamos desafortunadamente a la conclusión de este programa. Yo quiero invitarles, porque dentro de muy poco
vamos a tener un poderosísimo, gloriosísimo peregrinaje a santuarios marianos. Vamos a comenzar con el favor de Dios en Fátima, vamos a visitar el maravilloso santuario de Fátima, después vamos a ir por España, Santiago de Compostela, vamos a ir a Zaragoza, vamos a ir a muchísimos lugares en España, santuarios preciosos, y vamos a terminar en Lourdes. Así que acuérdense que el cupo es muy limitado. Les invitamos para que se comuniquen con mensaje a la oficina de este servidor yendo a mensaje1.com, y pues ahí se comunican vía telefónica o vía correo electrónico con las personas en mensaje para que ustedes puedan tener su lugar para este maravilloso peregrinaje a santuarios marianos. También quiero invitarles para que tengan a EWTN siempre en su corazón. Necesitamos de sus oraciones, por favor, por el amor de Dios, y necesitamos también de su apoyo económico. Solos nada podemos, pero en la unión está la fuerza. Y cuando puedan y como puedan, pues que nos envíen sus donativos. ¿Para qué? Para que podamos seguir llevando al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese Evangelio maravilloso que puede cautivar al ser humano de tal manera que cambia su vida rotunda y completamente y para siempre. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga en abundancia, que el que esté enfermo se sienta sano, que el que esté triste se ponga contento, que el que esté en prisión por las garras de Satanás pueda ser libre, y que el que esté lejos de Dios venga a los pies de Cristo Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, y esté con ustedes en este día y por siempre. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.